Hola, hola, buenas noches, ¿cómo van? Norley, ¿eres tú? ¿Cómo vas? Buenas noches. Hola, buenas noches, bendiciones, ¿cómo estás? Súper, súper bienvenida. Qué gusto que te hayas conectado. Gracias. Entonces, les decía la vez pasada, hablamos de Éfeso, eh, vimos Esmirna, Pérgamo y Tiatira. Entonces, ahora abordaremos las siguientes. Y hoy tenemos un plus, un adicional. Y es que hemos estado hablando pues del mensaje propiamente a la iglesia, pero tenemos pendiente la implicación profética o la implicación en el futuro, lo cual hace que sea muy, pero muy interesante. Entonces, vamos al capítulo 3 de Apocalipsis, me acompañan. Y la cuarta iglesia, pues sería la iglesia de Sardis. Les decía que en los mensajes hay una estructura básica en el cual hay una presentación, hay un elogio, hay un reproche, hay un consejo y hay una promesa. Algunas iglesias no tienen elogio, otras iglesias no tienen reproche o exhortación. Y es que hablábamos que el mensaje es muy equilibrado y eso es una de las cosas que nosotros debemos valorar, exaltar de Dios. Y es que Él nos habla con amor, nos exhorta en el momento que debe exhortarnos, nos libera o digamos facilita las cosas en los momentos que debe facilitarlo porque no nos permite una prueba superior a nuestro control. Eso me parece que es algo maravilloso. Así que de pronto, si nosotros estamos en este momento pasando por una dificultad, debemos saber que si Dios lo está permitiendo es porque algo podemos aprender de ello. Algo necesitamos quizá dejar o sencillamente aferrarnos más a Dios. Entonces, entrando directamente en el mensaje de Sardis, Apocalipsis capítulo 3 versículo 1. Entonces dice, escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Bueno, ahí leí la presentación. Se presenta a Jesús como el que tiene los 7 espíritus los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. En lecciones anteriores hablábamos que estas estrellas simbolizaban ángeles, simbolizaban mensajeros y que cada iglesia tenía pues un mensajero. Este mensajero significa pues el que da justamente la palabra, el que da el mensaje. Y dice, bueno, se presenta así como el que tiene a los mensajeros en su mano, está en su control. Y luego no hay elogio, pasa directamente al reproche. Recuerdan que los reproches comienzan normalmente con conozco tus obras. Entonces ahí dice la siguiente parte del versículo 1 dice, conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Una palabra fuerte, una palabra dura que se le está dando a la iglesia de Sardis. Entonces estamos hablando eh, quizá de una iglesia que aparenta, que de pronto trata de mostrarse como que todo está bien, como que me estoy moviendo, estoy haciendo esto, pero en realidad se está muerto. Eso es bastante, bastante fuerte, como les decía, y nos deja una reflexión. En cada uno de los mensajes a las iglesias, si bien lo decíamos, había 7 iglesias con esos nombres en Asia Menor, había muchas más, pero este mensaje tenía una conexión directa con ellos, pero también un mensaje más amplio para todos y nos sigue sirviendo aún para nosotros eh, ese mensaje. Podríamos ser nosotros, ser miembros de una iglesia que parece que está viva, que tiene nombre de que está viva,
pero en realidad está muerta, es una interesante reflexión. Ahora, el consejo dice, sé vigilante y reanima lo que queda y está por morir, porque no hallé tus obras perfectas ante Dios. Acuérdate de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Estoy leyendo el versículo 3. Si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Con todo, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado su ropa y andarán conmigo vestidas de blanco, porque son dignas. Luego viene la promesa. La promesa suele estar acompañada de el que venza. El, sí, exacto. El que vence y también utiliza la expresión el que tenga oídos oiga, entre el consejo y la promesa, aunque en las últimas iglesias se invierte, porque en las primeras, primero se decía, el que tiene oído oiga. Ahora no, ahora primero da el mensaje y termina diciendo el que tiene oídos oiga. Entonces, dice, el que venza será vestido de ropa blanca. No borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre ante mi Padre y ante sus ángeles. Qué bonito. Miren cómo a una iglesia que tiene nombre de que está viva, pero en realidad está muerta, aún se le sigue dando ese mensaje de, de esperanza, de misericordia, de todavía hay chance, eso que aún está por morir, levanta. Y creo que nos habla a cada uno de nosotros, no sé de pronto en qué situación pudiéramos estar actualmente, que, que el Señor también nos está exhortando de esa manera. ¿Ok? Esa es la iglesia de Sardis. Amén. Seguimos con la iglesia de Filadelfia, la iglesia del amor fraternal. Ese está en el versículo 100 en adelante. Dice, la presentación, escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia. Escribe el ángel. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. De esa manera se presenta Jesús en el mensaje a Filadelfia. Dice, conozco tus obras. He abierto ante ti una puerta que nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Qué bonito. El mensaje de Filadelfia no tiene reproche. Seguimos leyendo. Versículo 9. Yo te entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Los obligaré a que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Por cuanto has guardado mi palabra de perseverar con paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir en todo el mundo para probar a los que habitan en la tierra. Yo vengo pronto. El consejo, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Un escenario eh, quizá un poco más favorable en el sentido de que no hay reproche, pero es que la iglesia de Filadelfia también está experimentando dificultades y hay algo interesante. A Esmirna, que también pasa dificultades grandes, tampoco tiene reproche. Y es como cuando estás en esa gran dificultad y te aferras más a Dios. Es decir, es como que el momento de la crisis, el momento de la prueba, te mantiene cerca de Dios al punto de que tu espiritualidad aumenta. Debería ser así todo el tiempo. Sin embargo, pues la evidencia nos muestra que muchas veces es más, buscamos de Dios en el momento de la dificultad. Así que si hoy estás en dificultad, excelente momento para buscar de Dios y para aferrarnos, que aun cuando los tiempos mejoren, podamos permanecer.
La promesa dice, al que venza, lo haré columna en el santuario de mi Dios y nunca más saldrá fuera. Escribiré sobre el nombre, escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo enviada por mi Dios. Mi nuevo nombre y mi nuevo nombre. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Se fue el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Y finalmente, llegamos a la última iglesia de Asia Menor de estas 7 que hemos estado estudiando, la Odisea. El mensaje de la Odisea también es duro. Versículo 14, ¿cómo se presenta? Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, así dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el origen de la creación de Dios. Qué bonito. Versículo 15, conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Miren, pasa directo al reproche, no hay elogio. Versículo 16, porque eres tibio, eh, ni frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Tú dices, yo soy rico, estoy enriquecido, ta, 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 y nada necesito. Y no conoces que eres un cuitado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahí está, ahí termina el reproche en el versículo 17. Ahora viene el consejo. Por lo tanto, te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego, para que seas rico, vestidos blancos para cubrir la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos y puedan ver. Versículo 19, yo reprendo y disciplino a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo, un versículo muy conocido y significativo para nosotros hoy también. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo. Y la promesa dice, al que venza le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y de esa manera termina el mensaje y podemos extraer muchísimas lecciones de este mensaje así tal cual como lo estamos viendo. Por ejemplo, en el mensaje a la Odisea se dicen unas palabras fuertes, pero el problema no es que le digan a alguien que es pobre, ciego, desnudo, miserable. El problema es cuál es la autopercepción de esa persona y ese es, digamos, el gran problema de la iglesia de la Odisea. Porque, digamos, en la iglesia de Mirna también le dice que es pobre. Conozco tu tribulación y tu pobreza. El problema no era ser pobre. El problema es ser pobre y creerse rico. Ser pobre y creer que no tiene necesidad de nada. Es una autosuficiencia. Estamos hablando en el contexto espiritual, por supuesto. Una autosuficiencia que hace que no necesitemos de Dios, entre comillas. Y por eso Jesús aquí toca la puerta. Es decir, es una persona, imagínense, quizá en una situación de necesidad, que de pronto uno el que está buscando por ahí dónde conseguir, pues para suplir la necesidad, si es alimento, si es dinero o algo por el estilo, y está uno así como haciendo la diligencia, ¿cierto? Pero no, aquí tocan la puerta. Jesús toca la puerta y espera que alguien abra. A ver si suple esa necesidad, pero este es el gran problema de la Odisea, sentirse rico, sentir que no tiene necesidad de nada. El consejo me parece bien significativo. Recordemos que Apocalipsis utiliza un, un lenguaje simbólico, un lenguaje figurado. Sin embargo, lo podemos decodificar, lo podemos entender a la luz del resto de la Biblia. Por ejemplo, cuando dice te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego. ¿Recuerdan un elemento espiritual que sea refinado en fuego? ¿Tienen alguna
alguna noción cuando escuchan eso, aquí pueden participar, pueden escribir ahí por el chat o pueden activar también su micrófono. ¿Qué cosa es refinada en fuego? Que pudiéramos interpretar aquí qué le está diciendo eh, Jesús a la iglesia de la Odisea o que nos está diciendo pues tomándonos propiamente ese mensaje. Procesado, que acepten el proceso de Dios de la vida personal de uno, pues para poder llegar a ser salvo. Finalmente, todos necesitamos ser procesados. Así es, así es. Muy bien, Lorey. Mira que hay un texto que es bien interesante y va alineado con lo que Norley nos está diciendo. Primera de Pedro, ahí sin perder Apocalipsis, ahí nos devolvemos unos cuantos libros. Primera de Pedro 1:7 dice, para que vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque sea refinado en fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo se manifieste. Entonces, ese proceso en el cual nosotros muchas veces debemos pasar esa dificultad, eso que a veces estamos diciendo, ay, ya quítame esta prueba, pero es que ese proceso de refinamiento cuesta, pero justamente ese refinamiento elimina las impurezas, elimina lo que daña el metal, pues. Creen que esa fe bien interesada o ese oro al que se está refiriendo puede ser la fe producto de la prueba, producto de ese refinamiento, producto de ese proceso. Y así nos vamos a encontrar muchos símbolos eh, en el contexto del mensaje a las iglesias que hace que sea muy significativo. A manera de resumen, te hice aquí un cuadrito para que podamos tener el mensaje completo de las 7 iglesias, así con la misma estructura, y esto lo voy a colocar en la página de Facebook de Areópago Contemporáneo, para que puedan ahí accederlo, mirarlo, analizarlo. Es bien interesante lo que les decía, el equilibrio del mensaje, cómo, Tam- cómo, cómo el Señor nos guía, ¿sí? Aquí hay la estructura en básicamente las presentaciones, los elogios, las exhortaciones, los consejos y finalmente las promesas. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, algún apunte, porque justo ahora nos vamos a mover para la parte, digámoslo así, profética de los tiempos. ¿Qué significa el mensaje a las 7 iglesias? Amén, amén. Bueno, yo la verdad estoy entendiendo cuando creo, no sé si estoy equivocada, me corriges, pero creo que cuando Dios habla a las iglesias, no solo le está hablando a las iglesias de las 4 paredes, sino a cada uno de nosotros como iglesia y como comportamiento o como hábito, no sé, como sí, como los hábitos o comportamientos que debemos tener, que Dios nos los está escribiendo ya en la Biblia para saber si realmente estamos haciendo las cosas bien o no las estamos haciendo mal, si finalmente nos vamos a ganar ese premio de la vida eterna al lado de Dios o finalmente nos vamos a dejar seguir engañando por las mentiras del mundo, de lo que el mundo nos ofrece, y perder nuestro regalo, nuestra bendición, simplemente por no leer la palabra de Dios, porque está muy claro. Él dice que a la iglesia de Sardis era una iglesia que parecía estar viva, pero estaba muerta. O sea, es como hablándole a las personas que van a la iglesia todos los domingos, pero literalmente están muertos espiritualmente. No levantan o sea, hacen una oración y la oración ni siquiera pasa del techo, pero tú los ves todos los domingos en la iglesia. Y ellos creen que van a ser salvos por estar todos los domingos en la iglesia, pero literalmente están muertos. Y ahí la palabra lo está diciendo. Hay personas que van a la iglesia, pero no se van a salvar porque están muertas espiritualmente, aparentan que se están ganando el reino de los cielos o quieren engañar a la gente haciéndole creer que son más santos o más perfectos que otros cuando literalmente ni siquiera están agradando a Dios. Y igual la de Filadelfia, que fue la que le dijo que sí iba a elegir porque a pesar de las adversidades, a pesar de las pruebas, a pesar de que oran y no ven respuesta, a pesar de que están luchando en el mundo espiritual con los demonios que nos atacan, no desvanecen su fe, no dejan de asistir a la iglesia, no dejan de creer en Dios y sin embargo a esas personas, aunque no sean bendecidas aquí en la tierra, van a ser bendecidas en el reino de los cielos.
Gracias por ese aporte, claro que sí. Entonces, miren que ahora vamos a esa otra parte. Aquí hicimos una línea de tiempo de las 100 de iglesias. Y esto les digo es bien interesante y quizá aquí es una versión resumida de una gran tarea y pues producto del estudio y que los invitamos a seguir profundizando en esto porque de verdad que hay mucho beneficio y obtenemos ese beneficio justamente cuando sacamos el tiempo para el estudio. Dale, Gabriel. Fran, el hecho de estar el Apocalipsis en el mensaje de las iglesias es muy interesante porque nos da primero una enseñanza para las iglesias que estaban en ese tiempo. Da un mensaje profético a lo largo de toda la historia, pero también nos da un mensaje para cada uno de nosotros y eso lo vi interesante en el punto donde la promesa. Si bien la promesa estaba destinada para cada uno de las iglesias, si lo vemos todos juntos, la promesa es lo que Dios nos ha prometido a todos nosotros. Él nos dice que vamos a comer del árbol de la vida, no vamos a vivir la segunda muerte. Él nos proveerá del maná. eh, Su poder va a ser sobre las naciones. Vamos a tener vestiduras blancas, seremos columnas en el santuario y por último estaremos en el trono. Entonces todas las promesas son para cada uno de nosotros. Y si las promesas son para cada uno de nosotros, como decía, ¿cómo se llama? Nora, no, Norley, como decía Norley, si las promesas son, también los reproches son para nosotros. Entonces es algo que debemos tener claro, que en nuestra vida a veces podemos ser Éfeso, a veces podemos ser Sardis, a veces podemos ser la Odisea. Y lo que Dios quiere es que cada uno de nosotros sepa cuál es su punto y recordar que lo que Él quiere es darnos la recompensa. Entonces es muy interesante todo eso, cómo eso se enfoca en nuestra vida. No solo en algo lejano, sino que cada uno de nosotros. Sí, súper. Gracias, Gabriel, por ese aporte. Así es. Y fíjate que justo en esta parte que vamos a explicar, esta parte que es el mensaje profético o la interpretación profética, quizá pudiera dar la impresión de que no, la iglesia de Éfeso ya ese mensaje pasó porque aquí vamos a ver una línea de tiempo, pero no, tal cual así como lo mencionaron, en un sentido especial todos esos mensajes debemos nosotros aplicarlo a nuestra vida, reflexionar y como tú dices, tomar el reproche también, reconocer a nuestro Dios, tomar el consejo y por supuesto aferrarnos a esa promesa. Entonces les decía la otra vez que de manera análoga, como en Daniel, el libro de Daniel, la estatua, sí, la estatua de Daniel, las bestias, tenían una simbología de unos tiempos, de unos reinos. En el libro de Apocalipsis se utiliza un mensaje similar o una metodología similar. Entonces identificamos en el periodo profético que la iglesia de Éfeso es el primer periodo profético, es la primera iglesia que va del año 31 al año 100 aproximadamente. ¿Qué características tuvo la iglesia en ese tiempo? Hubo una pureza doctrinal. Imagínense, era lo que venía dado directamente de los apóstoles que habían estado con Jesús, las diferentes iglesias que ellos fundaron a partir de las enseñanzas de Jesús. Un mensaje puro, un mensaje claro, doctrinalmente hablando. Sin embargo, se les cuestiona la falta del amor. Es decir, que quizá sus obras, su cuidado, su disciplina, eso estaba muy bien y Dios se lo reconoce en el elogio, pero le cuestiona la falta del primer amor. Quizá podría ser esa iglesia que doctrinalmente está bien, pero es fría en el sentido del afecto, en el sentido de la fraternidad. Así que esa es la iglesia del primer siglo, la iglesia ahí despuesito de la crucifixión, resurrección y ascensión de Jesús. Después de eso viene Esmirna.
aproximadamente del año 100 al año 313. Esta iglesia, lo decíamos, es mucha dificultad, mucho sufrimiento, y es que ellos experimentaron la persecución de manera recrudecida, de manera cruel por parte del Imperio Romano. En estos tiempos, los tiempos del Coliseo, se sacrificaba a los cristianos ahí con los leones, con los gladiadores, a manera pues de espectáculo, que era una de las estrategias del Imperio Romano, y se les culpaba de todo lo malo que ocurría, pero cada muerte del pueblo parecía que era semilla para el evangelio, porque seguían multiplicándose. Es que imagínense ustedes ver a una persona que la están quemando y está cantando, que la echan ante los leones y no dice malas palabras, no maldice, sino que espera en el Señor. Una tremenda prueba que experimentó la iglesia en ese siglo. Ese es el periodo de Esmirna. Luego, después del año 313, está lo que es el periodo profético de Pérgamo. Pérgamo, a Pérgamo ya se le dan unas exhortaciones y no se le da elogio propiamente. Dice que conozco que habitas donde está la silla de Satanás. Con todo permaneces fiel a mi nombre, no has negado mi fe. Ah, mentira, sí, ese es el elogio, va ahí mezclado. Aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto por vosotros, donde mora Satanás. Es enfático en el tema del trono de Satanás, de donde mora Satanás. Y es que la iglesia de Pérgamo es una iglesia de mezcla. Es decir, el imperio romano empieza a adoptar el cristianismo ahora como su religión oficial, y empiezan a ver como unas transigencias, como una mezcla, donde de pronto pasan de la persecución ahora a hacer negocios, a estar así como muy mezclado. Por eso aquí nos habla que tienes algunos que sostienen la doctrina de Balaam. Lo estudiábamos cuando hablábamos de eso. Es esa ambigüedad espiritual. Es eso bueno, de esto sí, pero esto también. De hecho, miren que muchas de las prácticas de lo que hoy nosotros conocemos como la iglesia tradicional surgieron en ese tiempo. El tema de las imágenes, el tema de la adoración a los santos o la veneración a los santos, todo eso fue un sincretismo, una mezcla entre las religiones babilónicas, griegas del pasado y el nuevo cristianismo. Aún el día de reposo en estos tiempos empezó a entremezclarse. Sabemos que el pueblo de Dios, los cristianos, los judíos, y en toda la historia vemos el sábado como día de reposo. En este tiempo el asunto empieza a entremezclarse, como que, bueno, sí, unos que guardan el sábado y unos que guardan el domingo. Sin embargo, posteriormente ya se pasó de no sábado o domingo, sino solo domingo. Entonces esta es la parte de la iglesia de Pérgamo, una etapa, miren la ironía, menos persecución, pero más pobreza espiritual, vamos a decirlo así, o más corrupción espiritual. Entonces también eso se convierte en un mensaje para que nosotros reflexionemos, y que ojalá cuando las cosas vayan bien podamos también estar cerca de Dios. Luego, en el año 538, viene Tiatira, un periodo bastante complejo, y ese mensaje es durísimo y es el más extenso de los mensajes a la iglesia, y correspondientemente también es el más extenso en el tiempo profético, porque va del año 538 al año 1517. En este tiempo, miren cómo pasó el tema. Persecución, luego como que hay un poco de transigencia, y ahora la religión oficial, eso pues lo podemos constatar con la historia. Eh, Constantino, como emperador romano,
adopta, después de haber adoptado pues el cristianismo como religión oficial, por allá en el año 300 más o menos, ya y era así como les decía, como que ambas cosas y no pasa nada. Bueno, uno hace esto, otro hace esto. No, en este periodo hay imposición. En este periodo hay ahora persecución, pero en teoría no para los cristianos, sino para los herejes. En esta época es donde un periodo muy conocido en la historia, la mal denominada Santa Inquisición. En este periodo profético, la iglesia, digamos lo que debió ser la iglesia cristiana, que era la iglesia del amor, que era la iglesia de la palabra, pareciera que se invierten los valores y empieza una persecución, un poder. Entendamos, bueno, yo digo iglesia, pero entendamos que este es un poder político religioso. Es decir, no es solo en la parte de doctrinal, sino que también hay un tema militar. Y es por eso que esta época es tan compleja. Es que imaginemos nosotros hoy en nuestra vida espiritual que de pronto tú dices, ay no, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia y no vas, no pasa nada. Imagínate que en esos tiempos que alguien que no fuera a la iglesia o que no reconociera a las autoridades de la iglesia o que hiciera algo que fuese en contra de los principios de la iglesia, fácilmente se ganaba la hoguera, fácilmente era torturado. Históricamente se han encontrado muchos instrumentos de tortura producto de esta Santa Inquisición que comenzó, bueno, de ahí surge la expresión, uno dice una cacería de brujas, en realidad una persecución a todo lo que no se alineara a los principios de la iglesia establecida, lo cual es bastante peligroso. Parece que nosotros en estos tiempos, en toda la diversidad denominacional que hay, que de pronto dice, ah, mira, este hace algo diferente, pum, vamos a meterlo preso o vamos a hacerle daño. Imagínense algo así. Eso vivió la iglesia de Tiatira, o digamos ese periodo de tiempo, ese periodo profético de la iglesia de Tiatira, un tiempo de confusión espiritual. Por eso ahí es representado en el Apocalipsis 2:20 a Jezabel. ¿Recuerdan Jezabel, la mujer de la esposa, pues, de Acab, el rey de Israel, que era una profetisa y que pues en la corte del reino tenía profetas de Baal y de Astarot? Y en ese momento la religión oficial de Israel era la adoración a los Baales. Bueno, acá pasa algo similar. La adoración, la iglesia oficial, que aunque llevaba las banderas del cristianismo, en realidad estaba llevando otros principios que no eran bíblicos. Por eso se le compara con Jezabel, que se supone que debe ser del pueblo de Dios, pero está torciendo todo, eh, matando o martirizando pues a muchas personas. Un periodo bastante interesante y complejo, pero que gracias a Dios podemos hoy entenderlo a la luz del mensaje de Tiatira. Les digo, esto es global en el sentido de que quizá algunas personas no transigían con esos mismos principios, pero esa era como la generalidad de la iglesia. Luego viene la iglesia de Sardis. Estábamos hablando también un mensaje duro. La iglesia de Sardis es el resultado o digamos en los tiempos proféticos, la iglesia que representa el tiempo de los reformadores. Miren cómo va la historia. Luego de la Inquisición, ¿qué pasó? Se levantaron los reformadores. Los reformadores, Martín Lutero, Ulrico Zwinglio, Knox, y Wycliffe, varios reformadores. Hus eh, participaron de este movimiento en el cual ellos identificaban que la iglesia dominante, que la iglesia tradicional, la iglesia romana, no estaba
siguiendo los principios de Dios y que por el contrario había enredado un montón de costumbres y de tradiciones paganas, las había incluido en el culto y cosas, por ejemplo, como las indulgencias, que eran básicamente pagar con dinero para el perdón de los pecados, el sacrificio de la misa, eh, creencias como el purgatorio y todo este tipo de elementos no bíblicos con el fin de pronto de intimidar, de subyugar a las personas de ese tiempo. Imagínense que en esa época, bueno, me devuelvo nuevamente a Tiatira, en ese tiempo no se podía tener la Biblia en un idioma eh, común, vamos a decirlo así. Entiendas idioma común, español, inglés, alemán, los idiomas de Europa. Bueno, también usaban en latín, era el lenguaje oficial, pues que también una lengua romance también es europeo, pero no todos hablaban latín, solo ya aún en ese tiempo como lengua muerta, solo era una lengua estudiada por los eruditos, por los sacerdotes, por tal. Entonces, aún no sé si tienen alguno recuerdo de eso. Mi papá me contaba que él recuerda que en sus tiempos las misas las daban en latín. Es decir, que como ritual aún dale, Gabriel, dale. Ahí levantó la manito, dale. Sí, con respecto a todo esto del tiempo profético de Sardi, cuando estaba leyendo la lección, no sabía que era la venta de la indulgencia. Yo nunca había escuchado eso de las indulgencias y ahí lo mencionaste. Y investigué un poco sobre las indulgencias. Y es que la creencia es que primero son perdonados los pecados por medio de la confesión. Entonces los pecados son perdonados por la confesión, pero queda una parte de culpa y esa culpa, esa pequeña parte de culpa que queda ahí, eh, debe ser pagada con algo, con una indulgencia. Entonces, lo que hacían era que debían dar un dinero para que entonces la culpa fuera eliminada. En el tiempo de Sardi, estos reformadores como Lutero, y Lutero con sus tesis dice que no, la salvación no la podemos comprar. Y yo también investigando sobre esto, sale, y es que en ese tiempo, en el tiempo de Lutero, exactamente en el 1506 comenzó la obra de la Basílica de San Pedro, la que hoy conocemos como la, el, pues, el estado de Roma papal, El Vaticano. el Vaticano. Entonces, en este tiempo, no solo, pues la creencia de la indulgencia iba mucho más, pero en este periodo comenzaron a predicarlo. ¿Para qué? Para lograr solventar la construcción de la basílica. Entonces, la capilla estaba siendo construida con el dinero que las personas daban creyendo que eso iba a ser su salvación. Y aunque esta creencia, por todo lo que el revuelo que hizo Lutero la quitaron, aún sigue habiendo una indulgencia. Hoy actualmente es con cosas espirituales. Entonces que vayan a regular a misa, que lean un rosario, que hagan un rosario. Padre nuestro, dos Ave María. Esa es la indulgencia. No como pagar, y ahora dicen que no es pagar, pero si lo vemos así, necesitamos hacer algo para ser salvos. Y lo que nos dice la Biblia es que no necesitamos nada o no podemos hacer nada para ser salvos. Aunque queramos hacer algo, no lo podemos hacer, porque ya Cristo pagó eso. Es el único que pudo hacer algo por nuestra salvación. Y entonces este tema de todo esto fue de pues todo este tema de las indulgencias y lo que comenzaron a predicar logró ser esa
parte que abrió los ojos de las personas en ese tiempo de Martín Lutero para mostrar que eso no era lo que realmente decía la Biblia. La Biblia había sido destinada para unos pocos, o sea, pocas personas podían leer la Biblia, solo estaba en latín. Entonces, luego de esto comenzó pues la próxima iglesia en reproducir las escrituras. Entonces, vemos que también Dios usó a estas personas para mostrar una luz. Y es lo que decía el mensaje de esta iglesia, que tiene que algunos pocos no se habían contaminado con esos, que unos pocos eran dignos de ser llamados hijos de Dios. Y esos eran los reformadores que salieron de esa época. Ok, uy, gracias Gabriel por ese aporte, sí. Y de hecho todas esas malas prácticas durante mucho tiempo, es que imagínense no poder leer la Biblia por su condición, digamos, de pobreza, de falta de educación, o sea, no tenían, si no sabías latín, no podías leer la Biblia, así de sencillo. Y toda la palabra que recibías era a través de los servicios del sacrificio de la misa, y la misa también era en latín. Entonces, imagínate cómo el poco, hoy, hoy tenemos la Biblia en audio, en video, con todas las versiones disponibles en el celular y no la estudiamos. Podríamos fácilmente llegar a similitudes de ese tiempo y en esa época se generaron muchos mitos, mucha tradición, mucha eh, falsedad, pues, respecto a la vida espiritual por el mismo tema que no tenían la Biblia. Entonces, especulaban sobre temas esotéricos, sobre temas de espanto, que se introducen prácticas como el bautismo de niños. Entonces, si el niño no era bautizado, entonces se enfermaba. Si era la creencia, pues, si el niño moría sin ser bautizado, entonces se iba a tal lugar, quedaba en el limbo. O sea, una serie ya digo, toda una teología que yo llamaría casi mitología alrededor de lo espiritual, y eso es lo que los reformadores que sí tenían acceso a la Biblia empiezan a cuestionarse. Los reformadores no buscaban, digamos, invalidar la Iglesia Católica, destruirla, no, ellos empezaron a cuestionar como miembros que eran, como monjes, sacerdotes que eran, y que tenían el conocimiento, empezaron a cuestionar y decir: "Oye, pero la Biblia no dice eso". Y básicamente en eso se basa lo que son las tesis de Lutero, la justificación por la fe, mostrar de que no es que debo hacer un pago para obtener el perdón, para obtener la salvación, pues porque el pago lo hizo Jesús y eso funciona a través de la imputación de sus méritos, que es básicamente la justificación. Sin embargo, esta iglesia tuvo un problema y esa época tuvo un problema. Y es que se quedaron en la parte teórica, vamos a decirlo así, en la teología, y de hecho de ahí, de cada uno de esos reformadores, casi que salieron diferentes iglesias o diferentes movimientos, diferentes denominaciones cristianas. Es decir, en vez de pronto de buscar algún tipo de unidad, algún tipo de firmeza o de pureza doctrinal como la tenía Éfeso o la época inicial, no. Esa división, parte de eso es lo que hoy vemos, que hay tantas iglesias, tantas denominaciones, porque cada uno de estos reformadores quizá tenía un enfoque particular, tenía algo a lo cual le daba más relevancia de su percepción intelectual o de lo que se le iba revelado. Por ejemplo, de Lutero salió la iglesia luterana y que tienen hoy unas creencias muy particulares respecto a eso. De hecho, miren que la carta de Santiago, los luteranos, porque así lo pensaba Lutero, dice que era una carta de paja, una carta que no contaba, ¿por qué? Porque Santiago habla mucho de las obras, habla mucho de una fe basada en obras, de que debes ayudar a los pobres, de que debes ayudar a los huérfanos. Entonces a Lutero eso se le hacía similar
a lo de la iglesia tradicional de pagar con obras. Ustedes miran cómo desde su percepción quizás tenía unos aspectos claros, otros no tanto, y es que la verdad es progresiva. Y eso es algo que nosotros debemos entender. No porque los pioneros o los antiguos dijeron de una manera, tiene que ser 100% así. No, no es ese un criterio. La verdad es progresiva. Y Lutero tenía un mensaje nuevo o una luz nueva, vamos a decirlo así, con base a la edad oscura. Bueno, eso no lo dije, el mensaje de la iglesia de Tiatira que coinciden con la Santa Inquisición de lo que nosotros llamamos la Edad Media o la Edad Oscura. Imagínense, una edad gobernada principalmente por un movimiento cristiano y se le llama oscuro. Eso fue lo que dio paso a que después, con la Revolución Francesa y todo este movimiento, se generara el humanismo en desplazar a Dios del primer lugar y colocar al hombre como el primer lugar. Y se entiende porque es que tú dices, no, pero es que ven acá, llevamos 1000 años casi en la Edad Media colocando a Dios de primer lugar con la iglesia y mira lo mal que pasó. Muchas cosas retrocedieron, la ciencia, la arquitectura, todo estaba enfocado en lo eclesiástico, vamos a decirlo así. Y eso generó un problema. Miren, es parte del engaño del enemigo que hace ver lo bueno como malo, para que luego tú digas, no, yo qué voy a hacer en esa iglesia si hay gente más chismosa y peor hablada que yo mejor me quedo acá viviendo la vida lejos de Dios o acá a mi manera, porque allá hay gente peor que yo. Muchas veces hemos escuchado eso, uy, yo soy mejor que esos mismos que andan con la Biblia bajo el brazo. Pues básicamente a grandes rangos, eso fue lo que pasó en la historia. Luego llega el humanismo diciendo, no, ¿para qué la Biblia? Eliminemos la Biblia y pongamos al hombre, el antropocentrismo, al hombre como centro de la sociedad. Entonces les decía, esta iglesia, digamos, tenía un mensaje importante que dar, pero se quedaron en el mensaje, se quedaron en el nombre. Y por eso era la época de los que tenían nombre de que vivían, pero estaban muertos. Luego viene la iglesia de Filadelfia, un periodo eh, bien eh, significativo y en que en los 1800, bueno, 1798 en adelante, hay un despertar espiritual casi que a nivel mundial. Y se empieza con el estudio de un libro, el estudio del libro de Daniel, uno de mis libros favoritos y que en algún momento también pues abordaremos ese estudio. Este estudio de Daniel, de las 2300 tardes y mañanas, de las 70 semanas y todo el simbolismo del libro de Daniel, empezaron a entenderlo en esa época, en esos tiempos, y eso dio, digamos, una apertura, un reavivamiento espiritual. Por eso, la iglesia de Filadelfia se le reconoce también con un mensaje positivo, un mensaje sin exhortación, en el cual se les llama a mantener la palabra, a retener eso bueno que tenían para que nadie tomara su corona, un mensaje de salvación. Y miren, en este tiempo se generaron grandes movimientos cristianos, de hecho, movimientos cristianos que aún hoy están presentes. Los adventistas del séptimo día, bueno, todo ocurrió con el movimiento milerita, que empezó pues la predicación de que Jesús venía a través del estudio de Daniel. Hoy sabemos que la interpretación del evento fue equivocada. Los tiempos que calcularon eran correctos, pero el evento no. Las 2300 tardes de mañana implicaban la purificación del santuario. En ese tiempo entendieron que la purificación del santuario, o creían pues, que la purificación del santuario era eh, el regreso de Jesús, y no fue así. Sin embargo, se generaron muchos movimientos, la distribución de la Biblia, nuevamente, luego pues, del primero la Edad Media, luego el humanismo, ahí se empieza la Sociedad Bíblica Británica, dice que comenzó a funcionar en 1804, aumentando esto, o bueno, facilitando el acceso a la Biblia y contribuyendo a el estudio propiamente de la profecía.
Y no solo eso, ocurre que en esos tiempos ocurrieron unas señales en el mundo, señales astronómicas, vamos a decirlo así, respondiendo a lo que Jesús había profetizado en Mateo 24. Y esas fueron que el oscurecimiento de la luna, el oscurecimiento del sol y la luna roja como sangre, que ocurrió en 1780, la denominada caída de las estrellas, que fue una lluvia de meteoritos sin igual, que ocurrió en 1833, eh, y el terremoto de Lisboa también está como uno de esos grandes eventos que generaron en ese tiempo ese despertar, esa búsqueda de Dios, eh, digamos, gestó las bases, pues, de lo que sería la iglesia cristiana actual. Luego, esa es la iglesia de Filadelfia. Luego la iglesia de la Odisea, la última iglesia, la que denominamos la iglesia autosuficiente. Lo estudiábamos ahorita, lo leíamos ahorita. Esa iglesia que cree que no necesita de nada, que así como está bien. Y se estima que el periodo de esta iglesia es de 1844 hasta la actualidad. Es decir, a la luz de lo que hemos estudiado de la profecía de Apocalipsis, nosotros estaríamos en la última iglesia, en el mensaje a la iglesia de la Odisea. Esto sin demérito de lo que hablábamos ahorita. Cada uno de los mensajes de la iglesia tiene un significado especial y útil para nosotros. Pero proféticamente, en términos de tiempo, estamos en la última iglesia. Lo que denominamos coincide con decir los tiempos del fin. Entonces, esta iglesia de la Odisea ahora nos presenta una situación, pues, les decía, de autosuficiencia. Yo no necesito de Dios, así como estoy bien, una actitud, digámoslo, apática a lo espiritual, y que probablemente eso es lo que hoy vemos, se ve en la actualidad, se ve frecuentemente el ateísmo creciendo mucho, y la sociedad con grandes necesidades, pero que no identifica grandes necesidades estructurales, familiares, sociales, políticas, pero no lo ve de esa manera. Al contrario, lo ve como una falsa prosperidad, y cada quien trabajando en el individualismo, en el crecimiento de sus riquezas, etcétera, etcétera. Entonces, vemos a través de este estudio, de esta línea de tiempo, esta línea profética, cómo las 7 iglesias también tienen un mensaje muy trascendente, y es que el Señor nos ama. El Señor nos ama, y nos ha dejado esta revelación justamente para utilidad de sus hijos, para beneficio espiritual. Recordemos la bienaventuranza de Apocalipsis 1:3. Dichoso el que lee las palabras de esta profecía, y dichosos los que oyen y guardan lo que está escrito en ellas, porque el tiempo está cerca. Entonces, de esa manera terminamos el estudio. Ahorita Gabrielito hizo un comentario, y justamente con eso quiero terminar, con esa imagen. Eh, el pecado nos privó del árbol de la vida desde Génesis, cuando nuestros primeros padres desobedecieron, pero ahora en Apocalipsis se le da el mensaje a la iglesia de que probará del fruto del árbol de la vida. El pecado nos sentenció a la muerte, pero el mensaje a Esmirna es que nos da la victoria sobre la segunda muerte. El pecado nos forza a ganarnos el pan, y la gracia del Señor nos provee el maná escondido. El pecado nos robó el dominio del mundo, aún de nosotros mismos, y la gracia de Dios nos promete poder aún sobre las naciones. Nos dejó desnudos, y la gracia del Señor nos viste con vestiduras blancas, que es símbolo de la justificación. Nos expulsó de la presencia de Dios, y el Señor nos hace columna en el santuario de Dios. O sea, ser parte propiamente del santuario, estar cerca de Dios.
y el pecado nos devolvió al polvo y la gracia de Dios nos coloca en el trono de Dios. Qué tremendo y significativo mensaje. Eh, la verdad, con este estudio seguimos avanzando y seguimos viendo cómo Dios va dirigiendo todo, cómo Dios va dirigiendo los hilos. El asunto es qué decisión voy a tomar yo, cómo voy a ser yo parte de todo esto tan grande que el Señor va dirigiendo, cómo voy a escuchar la exhortación, el reproche de Dios y cómo voy a atender al consejo y aferrarme a esa promesa. No sé si alguien tenga un comentario final. Dale, Norley, adelante. No, pues yo quería agradecerte por el tiempo que te tomas para estudiar la palabra y sobre todo para compartirla, porque la palabra de Dios dice que por falta de conocimiento es que el pueblo está pereciendo y nosotros, literalmente como lo estabas explicando en el estudio, venimos siendo adoctrinados desde hace muchísimo tiempo por diferentes reyes o gobernantes, no sé, y con diferentes culturas que han venido manipulando el mensaje o el propósito que Dios tiene para con nosotros en la tierra. Y de hecho, en estos tiempos, cuando uno tiene la intención o el sentir de querer aprender y buscar más de Dios, el último libro que uno piensa en leer es el Apocalipsis, porque hay un concepto de que ese libro es profético, pero es destructivo porque habla del final de los tiempos y porque hay que tenerle miedo para leer ese libro. Entonces tú empiezas a estudiar la palabra de Dios y el último libro que tú piensas en leer es el Apocalipsis. Y pues ahora haciendo este estudio, porque la verdad no había estudiado el libro de Apocalipsis porque yo venía siendo víctima de esa mala doctrina o de la prostitución de la doctrina porque han prostituido, por decirlo así, la palabra de Dios a conveniencia de los hombres que se han dedicado a tratar de vivir del evangelio, porque como la gente no lee, la gente solamente escucha y se queda con lo que escuchan y repetimos como loro lo que escuchamos, nos dejamos mal influenciar del mundo. Y aparte que no tenemos una relación personal con Dios, aparte de que queremos que el pastor sea el que ore por nosotros y nosotros no nos levantamos en la madrugada a orar, no leemos la Biblia, entonces tragamos en seco. Yo quiero agradecerte de verdad por el tiempo que te tomas en hacer estos estudios y en compartir la palabra. Y pues nada, voy a estar orando por ti para que el Señor te guarde porque ya ahí eres considerado un enemigo del mundo, por ende te van a querer atacar. Entonces, también te quiero brindar mis oraciones, agradecerte y nada, decirte que fue muy chévere y muy enriquecedor compartir esta hora de estudio contigo. Y quería agradecerte básicamente. Te doy gracias, Noley, no, yo te doy gracias también por acompañarnos y esa es la tarea, ese es el mensaje que el Señor nos ha dado y de hecho cuando iniciamos el estudio de Apocalipsis, hablábamos que Apocalipsis, la palabra significa revelación, la revelación de Jesús y es que es por eso que en estos tiempos debemos encontrar a Jesús y Él lo hizo o se reveló de una manera especial en la Biblia y de manera particular en el libro de Apocalipsis. Por eso estamos en esta tarea y dichosos, somos dichosos, como dice Apocalipsis 1:3, al leer, al escuchar y al practicar lo que aquí se dice. Entonces, seguimos en la tarea. Dentro de 15 días volveremos, nos encontraremos y vamos a hacer la lección número 3, que es el capítulo 4. Entonces, tenemos 15 días para ir bien detalladitos, ir leyendo el capítulo 4 de Apocalipsis y de esa manera pues ya acá venimos y resumimos, hacemos pues comentarios y preguntas, pero importante que puedan leer el material. Entonces vamos a orar y de esa manera estaremos despedidos. Oremos. Amado Dios, te damos gracias, Padre, porque nos bendices con tu palabra. Gracias, Señor, porque eh, confiamos en la bendición al leer, al escuchar y al seguir los principios de esta profecía. Quita cualquier obstáculo de nuestras vidas y permite que podamos ser estudiantes diligentes de la Biblia, que podamos darte ese primer lugar a ti y escuchar
el mensaje que tienes para cada uno de nosotros. Bendice nuestras vidas, bendice a todas las personas que están conectadas o que han de ver este video, bendice sus familias y permite que juntos podamos acercarnos a ti a través del libro de Apocalipsis. Gracias Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, tengan todos muy buena noche. Esto es Arepa Contemporáneo al Dios Desconocido. Chaito, buena noche.